El principio de la incertidumbre. Nombre de las alumnas: Sofía de la Cruz y Gabriela Molletones. En mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg o principio de la incertidumbre de Heisenberg afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como son, por ejemplo, la oposición y el momento lineal de un objeto dado, explicación matemática. En espacios de dimensión infinita, como los espacios de Hilbert que aparecen en mecánica cuántica, un operador puede ser hermético, pero no autoadjunto, aunque todos los operadores autoadjuntos son evitablemente hermíticos. El principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre de Heisenberg es un principio clave de las mecánicas cuánticas. A grandes rasgos afirma que si lo sabemos todo sobre dónde se encuentra una partícula, la incertidumbre de oposición es pequeña. No sabemos nada sobre su momento. La incertidumbre de momento es grande. Inversa. También existen versiones de principios de incertidumbre para otras magnitudes, como la energía y el tiempo. Hablamos sobre los principios de incertidumbre de momentos, oposición y energía, tiempo por esperado, momento y oposición. Todos los operadores importantes de la mecánica cuántica, como la oposición, el momento angular, la energía o el spin, se representan como operadores autoconjuntos en un dominio denso de un espacio Hilbert. Consecuencia del principio del principio. Ese principio supone un cambio básico en nuestra forma de estudiar la naturaleza, ya que pasa de un conocimiento teóricamente exacto, o al menos en que en teoría podría llegar a ser exactos con el tiempo, a un conocimiento basado solo en probabilidades y en la imposibilidad teórica de superar nunca un cierto nivel de error. El principio de indeterminación es un resultado teórico entre magnitudes conjugadas, posición, momento, energía, tiempo, etc. Un error muy común es decir que el principio de la incertidumbre impide conocer con infinita precisión la oposición de una partícula o una cantidad de movimientos. Esto es falso. El principio de la incertidumbre nos dice que nos puede medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. La física cuántica es una disciplina intimidante, de eso no hay duda. Conformado esa gran teoría se encuentra un sinfín de principios que, aunque inicialmente puedan resultar reservados y complicados, resulta ser de lo más emocionantes y curiosos a la hora de observar el mundo desde una perspectiva muy diferente. La evolución cuántica, pero para entender plenamente el impacto que tuvo este principio sobre la física moderna, debemos retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando los físicos comenzaron a observar ciertos fenómenos al microscopio, a lo que no conseguían dar explicación. Uno de ellos es concretamente el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Se trata de un principio formulado por el físico alemán y ganador del Nobel de Werner Heisenberg a principios del siglo XX, que revela una característica esencial del mundo subatómico: la indeterminación. La teoría atómica de John Dalton y la visión de Niels Bohr, el átomo, proporcionaron modelos inicialmente que se adaptaban bien a ciertos compartimientos observados, pero no explicaban por completo ciertos resultados, como aquellos que incluían el efecto fotoeléctrico o la difracción de electrones. Con el principio de la incertidumbre de Heisenberg, alegó que era imposible conocer con precisión tanto la oposición como el momento de una partícula en un momento dado, uno de los dos que había ser indeterminado.
El principio de la incertidumbre. Así, el principio de la incertidumbre afirma que no se puede conocer simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la oposición y el momento de un objeto dado. Para entender mejor qué significa esto, hay que tener en cuenta que el universo cuántico o todas las partículas se comportan como crepúsculos o ondas al mismo tiempo. No es posible determinar con precisión una sola ubicación para una onda. Esta puede situarse en diferentes puntos durante un instante de tiempo. Ahora bien, el dilema aparece a la hora de medir partículas pequeñas, pues su diminuto tamaño y masa deriva en longitudes de ondas lo suficientemente grande como para ser medidas, pero aquí está la trampa. Si sabemos que la longitud de ondas, nos iremos al caso de las ondas y permaneceremos la capacidad de decir exactamente dónde está la partícula. El principio de la incertidumbre de Heisenberg, el hecho de que cada partícula lleva asociada consigo una onda, impone restricciones en la capacidad para determinar al mismo tiempo su oposición y su velocidad. Este principio fue mencionado por Albert Einstein en el año 1927. Es natural pensar que si una partícula es localizada, debemos poder asociar con esta un paquete de ondas más o menos bien localizados. Un paquete de ondas se construye mediante la superación de un número infinito de ondas armónicas de diferentes frecuencias en un instante de tiempo dado a la función de ondas asociadas con un paquete de ondas dado por donde K representa el número de ondas. El principio de la incertidumbre de Heisenberg, que es, además del nombre del personaje de una famosa serie de televisión, Albert Heisenberg, del 1901 a 1976, fue un reputado físico cuántico alemán que ganó el Nobel de la Física en el 1932 por la creación de la mecánica cuántica, con un principio de indeterminación cambio la forma de estudiar la naturaleza, brindando una nueva y distributiva perspectiva científica. Y a continuación te ofrecemos un resumen sobre el principio de la incertidumbre de Heisenberg y su importancia de la teórica cuántica. ¿En qué consiste el principio de la incertidumbre de Heisenberg o principio de indeterminación? Como sabemos, la física cuántica está basada en diversos principios que nos permite aportar una prisma diferente en la observación del mundo. Uno de estos principios fue publicado en el año 1923, pero ¿cuál es el principio de la incertidumbre de Heisenberg? ¿Qué nos dice? Esta idea afirma que no se puede saber simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas como son, por ejemplo, la oposición y el momento lineal de un objeto dado. Así, el mismo principio de indeterminación de Heisenberg supuso todo un hito para la medición de elementos subatómicos, ya que a partir de este momento los científicos eran conscientes de sus limitaciones. Antecedentes. Para comprender la magnitud de la relación de indeterminación de Heisenberg en la teoría cuántica es necesario echar la vista atrás hasta el siglo XIX, momentos en el que comenzó a observar a través del microscopio ciertos fenómenos que no tenían explicación. La precisión matemática que describe el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Si queremos determinar con total precisión la oposición de la desigualdad para el principio de la incertidumbre, entonces es decir que la incertidumbre es infinita. Hola, mi nombre es Gabriela Molletones y a partir de ahora yo continuaré con el tema.
En este sentido, cabe señalar la teoría atómica de John Dalton, así como la visión del átomo por Niels Bohr. Ambos sentaron las bases, pero eran incapaces de comprender algunos fenómenos como la difracción de electrones, entre otros. No obstante, estos dilemas comenzaron a tener respuesta a partir del año 1920. Durante esa década, además del propio Heisenberg, nombres tan importantes como Albert Einstein, Max Born, Max Planck, Louis de Broglie o Erwin Schrödinger fueron claves para sentar las bases de la mecánica cuántica. De hecho, este último fue el encargado de formular la ecuación de onda. La probabilidad para hallar una partícula se describe con la función de onda, ya que es imposible determinar de manera precisa la posición de una partícula. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos señala que el simple hecho de observar una partícula subatómica como un electrón altera su estado. Ese fenómeno impedirá que sepamos con exactitud dónde se encuentra y cómo se mueve. Asimismo, esta teoría del universo cuántico puede aplicarse también al mundo macroscópico, para entender la inesperada que puede ser nuestra realidad. Este principio fue anunciado en 1925, cuando Werner Heisenberg contaba con apenas 24 años. 8 años después de dicha formulación, a ese científico alemán le fue concedido el Premio Nobel de Física. Gracias a sus trabajos se desarrolló la física atómica moderna. Ahora bien, cabe decir que Heisenberg fue algo más que un científico. Sus teorías contribuyeron a su vez al avance de la filosofía. De ahí que a su principio de incertidumbre sea también un punto de partida esencial para comprender mejor las ciencias sociales. Y en ese ámbito de la psicología que también nos permite entender un poco más nuestra compleja realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg podría resumirse de una manera filosófica, de la siguiente manera. En la vida, como en mecánica cuántica, nunca podemos estar seguros de nada. La teoría de ese científico nos demostró que la física clásica no era tan predecible como siempre creíamos. Nos hizo ver que a nivel subatómico es imposible saber en un mismo momento dónde está una partícula, cómo se mueve y cuál es su velocidad. Para entenderlo mejor, pondremos un ejemplo. Cuando vamos en coche, basta con mirar el cuenta kilómetros para saber a qué velocidad vamos. Asimismo, también tenemos clara nuestra posición y nuestra dirección mientras estamos conduciendo. Hablamos en términos macroscópicos y sin pretender una precisión muy grande. Ahora bien, en el mundo cuántico esto no sucede. Las partículas microscópicas no tienen una posición determinada ni una sola dirección. De hecho, pueden dirigirse a infinitos lugares en un mismo momento. ¿Cómo podemos entonces medir o describir el movimiento de un electrón? Heisenberg demostró que para localizar un electrón en el espacio lo más común era hacer rebotar fotones en él. Ahora bien, con esta acción lo que se conseguiría en realidad era alterar por completo a ese elemento, con lo cual nunca podría llevarse a cabo una observación precisa y acertada. Es como si tuviéramos que frenar el coche para medir la velocidad. Para entender mejor esta idea podemos usar un ejemplo. El científico es como una persona ciega que utiliza un balón medicinal para saber a qué distancia está un taburete y cuál es su posición. Va lanzando la pelota a todas partes hasta que finalmente golpea el objeto, pero ese balón es tan fuerte que lo que consigue es golpear el taburete y cambiarlo de lugar. Podremos medir la distancia, sin embargo ya no sabremos realmente dónde se encuentra el objeto. Mecánica ondulatoria y mecánica matricial. Entre los modelos teóricos propuestos para explicar la dualidad corpuscular de la materia, destacó el elaborado por el austriaco Erwin Schrödinger. Dicha persona postulaba que era posible describir el comportamiento de las partículas mediante la resolución de una ecuación, en la que intervenía el espacio y el tiempo como variables. En los mismos años, otros científicos, entre ellos Max Born y Werner Heisenberg, desarrollaron un modelo alternativo denominado mecánica matricial, en el que en esencia se sustituían las variables de la dinámica clásica por matrices. Interpretación de Copenhague. Uno de los principales problemas asociados a la mecánica ondulatoria era la dificultad de establecer una conexión entre la función de onda obtenida y el estado de la partícula a la que se pretendía aplicar. Esta relación fue excluida por Max Born, quien estableció que el cuadrado del valor de las funciones de onda define la probabilidad de encontrar a la partícula en un punto y en un instante dados. Tal explicación aún vigente se conoce genéricamente como interpretación de Copenhague. Según ella, basta conocer la función de onda para indicar con un margen de error probabilístico la posición de la partícula dentro de un sistema. No es necesario saber la historia anterior del sistema, como propugnaban los postulados científicos vigentes. El determinismo científico, hasta entonces comúnmente aceptado, sostenía que para conocer el estado futuro de un sistema bastaba con describir su estado actual y aplicar las leyes que regían su comportamiento.
Cuando los modelos aplicados no tenían éxito en la descripción, se suponía que era por un fallo de conocimiento de estas leyes, no porque fuera imposible conocer con precisión el resultado. La interpretación de Copenhague propugnaba, en cambio, que no era necesario observar la evolución del sistema para conocer su estado en un instante dado.